Jueves, 12ª semana del tiempo ordinario. Construyamos nuestra casa sobre roca. Mateo 7, del 21 al 29. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Concluye Jesús el discurso de la montaña, invitando a ponerlo en práctica. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás les conocí. Apártense de mí, agentes de iniquidad. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa. Pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y rompieron contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En primer lugar, Jesús finaliza su discurso señalando que la puesta en práctica de la voluntad de Dios es lo que cimenta la vida del discípulo. Para entrar en el reino de Dios no basta decir Señor, Señor, sino hacer la voluntad del Padre. Viene a decir a sus oyentes que todo lo dicho en su discurso no se realiza ni con obras portentosas, ni con palabras sublimes, como Señor, Señor, sino en la práctica sencilla de la voluntad de Dios en la vida ordinaria. Y para explicarlo les cuenta la parábola de dos modelos de casa. La cimentada sobre roca se mantendrá firme en las tempestades, pero la edificada sobre arena será fácilmente destruida cuando soplen los vientos. Tendrán una vida consistente y firme quienes escuchen la palabra de Dios y la pongan en práctica. Fracasará, en cambio, en la vida quien oiga las palabras mías y no las ponga en práctica. Las palabras con las que Jesús concluye su discurso son como una invitación a volver a repasar desde el principio todo el sermón de la montaña y a preguntarse punto por punto cómo vamos haciendo carne propia en nuestra vida ordinaria todo lo que Jesús ha ido diciendo. Se trata, por tanto, de escuchar y hacer. Seguir a Jesús implica asumir su proyecto, encarnarlo en la propia vida, hacer realidad sus enseñanzas. De lo contrario, la casa, nuestra realización plena, se derrumbará por falta de sólidos cimientos. No podrá mantenerse en pie cuando lleguen las dificultades. En segundo lugar, no basta con hacer cualquier cosa, se trata de hacer lo que Dios quiere. Y en este sentido Jesús utiliza palabras muy duras a quienes argumentan que profetizaron en su nombre o que también en su nombre expulsaron demonios e hicieron muchos milagros. A ellos les dice, jamás les conocí, aléjense de mí, agentes de iniquidad. No importa que hayan hecho muchas cosas buenas o milagrosas, si no se cumple la voluntad de mi Padre. El Señor nos invita a realizar con competencia y a conciencia lo que Él nos pide. Lo que vale no son las palabras ni las oraciones, sino el compromiso por hacer realidad en nuestra vida el proyecto de Dios. La gente queda maravillada de las palabras de Jesús porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Y es que Él no habla de cosas leídas o aprendidas de memoria, ni citando así dice el Señor, sino que habla con toda autoridad, como habló Moisés cuando bajó de su encuentro con Dios en el monte. Lo que dice Jesús es de Dios. Él es incluso más que Moisés. En tercer lugar, impaciente porque Dios no le da hijos, Sara le cede a su sierva a su esposo, para que a través de ella Abraham le dé un hijo, según el procedimiento legal de aquel tiempo. Pero la esclava, al quedar embarazada, perdió el respeto a su señora
y ésta se enojó. Sara, con permiso de su esposo, maltrató a la esclava, y ésta huye de la casa, pero el ángel le pide volver con la familia y le promete numerosa descendencia. Agar dio un hijo a Abraham, y Abraham lo llamó Ismael. Jesús finaliza su discurso del monte con palabras muy firmes para quienes limitan su vida a palabrerías, milagros u oraciones sin poner en práctica la voluntad del Padre. No les conozco, dice él, aléjense de mí. Preguntémonos sobre la vivencia de nuestra religiosidad. Si se queda en meras palabras, en prácticas rituales, o realmente responde a una escucha de la voz de Dios y a la puesta en práctica de su voluntad. ¿Está nuestra vida comprometida con el proyecto de Jesús? Su parábola sobre el modo de cimentación de la casa y la escucha de la palabra de Dios son una invitación para que revisemos los cimientos de la nuestra, haciendo un repaso de cuanto Jesús nos dice en su discurso. Revisemos nuestro proceder. Si somos de los que dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que Él quiere, si nos preocupamos solo de prácticas rituales, pero nada de solidaridad o justicia, si nos preciamos de saber mucha religión, pero ningún compromiso a favor de un mundo mejor. Revisemos la calidad de nuestro aporte concreto en nuestro hogar, nuestro espacio laboral, nuestro vecindario, nuestro país. Ojalá nuestra casa se vaya construyendo sobre roca, escuchando y poniendo en práctica lo que el Señor nos susurra a nuestro corazón. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Mariano.